tema, porque los atentados de Barcelona y Cambrils siguen el patrón de ataques con vehículos adoptados por los terroristas recientemente. Llama la atención el número de víctimas mortales que pueden dejar y la facilidad con la que se consigue el arma, un coche o una furgoneta normal y corriente. Vamos a recordar a continuación qué ciudades se convirtieron en el blanco de este tipo de actos terroristas. Y para debatir la implementación de más medidas de seguridad y la actuación de las autoridades españolas ante los recientes atentados, contactamos con la presencia de Pedro Fernández, él es vicesecretario jurídico de Vox, y Alfredo Betancourt, que es miembro de Jóvenes Europeístas y Federalistas de España. Los saludo a ambos, gracias por recibirnos. Vamos a empezar con Pedro, precisamente, ya que ustedes, Pedro, tengo entendido que han presentado una denuncia a las autoridades de Cataluña por no haber colocado algún tipo de obstáculo que impida a furgonetas subirse a las aceras con anterioridad de los hechos. ¿Cuáles son los argumentos en los que se basa su presentación? Sí, buenos días. Básicamente se dirige la denuncia contra el consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña y contra dos directores de los Mossos d'Esquadra, por cuanto hemos conocido que el Ministerio de Interior dirigió un oficio a todas las policías de España para prevenirles de que en las Navidades del 2016, diciembre de 2016, se colocasen medidas de seguridad específicas en las zonas de concurrencia especial de público. También hemos conocido que hace alrededor de 2 meses los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían advertido que existía riesgo de atentado en Cataluña en general, en Barcelona en particular y en las Ramblas específicamente. Bien, la falta de medios, el hacer caso omiso a estos avisos, entendemos que a raíz de los atentados que se han producido, lo que estamos es ante una imprudencia, entendemos temeraria, por parte de los mandos de los Mossos y también del consejero de Interior. Básicamente, eso es en lo que sostenemos la denuncia y entendemos que había un abandono del servicio público, el servicio de seguridad, y también una denegación de auxilio y también una desobediencia que va aparejada a todo ello. Y en contraposición a lo que dice Pedro, más precisamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirma que llenar Barcelona de barreras sería una victoria para los terroristas. ¿Cuál es su opinión, Alfredo? Bien, creo considerar, o vamos a tener presente una cuestión, y es que el enfoque que siempre se está adoptando es un enfoque reactivo, a partir del cual, si colocamos los volardos, seguramente hubiésemos evitado ese ataque. Y esto tiene dos problemas fundamentales que son muy importantes destacar. En primer lugar, que los volardos per se, o cualquier tipo de medida que se genere de manera reactiva frente a un tipo de atentado, no va a prevenir que se produzcan este tipo de atentados. Tenemos que tener en cuenta cómo funciona el terrorismo, cómo funciona este tipo de terrorismo en concreto, y la gran adaptabilidad que tiene. Y en segundo lugar, porque genera una dinámica también de causalidades que no podemos afirmar. Es decir, en el momento en el cual nosotros afirmamos que poniendo esos volardos íbamos a prevenir que se produjeran este tipo de atentados, lo que vamos a ver es que subsecuentemente estos grupos terroristas van a buscar otras formas de conseguir lograr estos atentados. Y entonces vamos a ver cómo van a tener que generarse, por ejemplo, como sucedió en Finlandia, ese ataque con cuchillo, vamos a ver, por ejemplo, bombas de guerra sucia, vamos a ver otro tipo de mecanismos, y lo que vamos a conseguir con esto es que la misma dinámica de culpabilizar o decir, es que si se hubiesen puesto los volardos hubiésemos prevenido esto, la vamos a tener que aplicar para todos y cada uno de los casos o mecanismos de los cuales dispone el terrorismo. Y por lo tanto no estamos ni solucionando el problema en primer lugar, y además estamos generando una sensación de inseguridad en segundo lugar, que va totalmente en contra de esos valores que como sociedad democrática tenemos que defender. Evidentemente, cualquier medida que se pueda tomar para prevenir, para generar mayor seguridad para la población puede ser beneficiosa. Para incurrir en esta narrativa de falsa causalidad de que por poner un volardo vamos a dejar de tener este tipo de atentados, es una falsa causalidad que no responde a un verdadero argumento, sino meramente a un, como no lo pusieron, la culpa es vuestra por haber realizado este atentado.
atentado, la culpa es vuestra por haber permitido que se hubiese realizado este atentado y no enfocarse realmente a cuáles son las causas de este tipo de atentados. Pedro, recién Alfredo habló acerca de esa sensación de inseguridad que podría llegar a tener por incrementar este tipo de barreras para no llegar a la acera. ¿Usted qué opina al respecto? Bien, yo lo que opino es que efectivamente por poner unos volardos en las Ramblas no se va a evitar un atentado en otra parte de España y en otra parte del mundo. Es decir, estamos hablando de un atentado ocurrido en Barcelona y en un punto concreto que son las Ramblas. Y estamos también comentando que existían avisos previos de que en las Ramblas eran un lugar de riesgo. Si se hubiesen puesto los maceteros y los volardos como se había advertido, desde luego yo estoy en condiciones de asegurar que en las Ramblas no hubiera aparecido un vehículo, una furgoneta, que se hubiera llevado por delante a más de 100 personas. Eso lo puedo asegurar. Y desde luego también puedo asegurar que si la investigación previa a los atentados la hubiese llevado la Policía Nacional y la Guardia Civil y no los Mossos d'Esquadra, probablemente no habrían permitido ni siquiera que estas personas atentaran ni en las Ramblas ni en ninguna otra parte de la zona. Pero Pedro, entonces, ¿sería efectivo o no sería efectivo la incorporación? Absolutamente sería efectivo, por supuesto que sí. Es decir, cualquier medida de seguridad tiene que ser efectiva necesariamente. Otra cosa es que a los terroristas eso les obligue a buscar nuevos sistemas para atentar. Eso es inevitable, pero es que esto es una batalla continua. Es decir, la policía establece y ejecuta medidas de seguridad y los terroristas ven la manera de poderlas salvar. Y a su vez la policía intentará posteriormente evitar que esos nuevos sistemas de actos terroristas puedan volver a ejecutarse. Vamos a ver entonces también qué opina Alfredo al respecto. ¿Sería efectivo o no sería efectivo concretamente, sí, en concreto? No sería efectivo y voy a explicar por qué. Bien. ¿Por qué? En primer lugar, podemos afirmar que ese tipo de atentado no se hubiera producido. Lo que no podemos afirmar en ningún caso, y esto es lo realmente importante para este debate, es que ese mismo atentado, esa intencionalidad de los terroristas de cometer un atentado, bien sea en las Ramblas de Cataluña, bien sea en la Plaza Cataluña, bien sea en la Sagrada Familia, bien sea en Montjuic, bien sea en cualquier otra ciudad concurrida de la ciudad o la segunda ciudad de España que más turistas tiene, no hubiera sido también un blanco del terrorismo. Y por lo tanto, en el momento en el cual la acción política, la acción mediática se dirige al criticar a un determinado organismo por no haber puesto unos volardos, estamos huyendo de la causa esencial del problema, que es que existen unos grupos que se están radicalizando, que Barcelona, junto con Madrid, Melilla y Ceuta, son los principales focos donde se produce la radicalización de las personas jóvenes, sobre todo en estos entornos islamistas yihadistas, y además lo que estamos haciendo es instrumentalizar políticamente con las víctimas del terrorismo, con este atentado terrorista que efectivamente debería buscar por esa mayor integración policial, por esa mayor integración de la inteligencia, lo estamos instrumentalizando y haciendo política, y en este caso con fines partidistas, criticando un cuerpo, con todos sabemos el contexto en el que nos movemos, de nacionalismo catalán, con el que sabemos que hay unas tensiones entre los diferentes cuerpos de seguridad, y estamos diciendo que el problema es no haber puesto los volardos. No podemos asegurar bajo ningún caso, en primer lugar, que con esos volardos no se hubiese cometido un atentado que podría ser incluso peor que lo que pudimos haber visto en Barcelona el otro día. Alfredo, por lo tanto, es entrar en esa narrativa que comentaba antes. Les agradezco a ambos el haber participado. Veremos entonces cómo se suceden los hechos y si hay algunas medidas que pueden llegar entonces a tener efectividad en cuanto a cada una de las ciudades. Les agradezco a los dos haber participado aquí en RT.